Ay, ya llegamos, ya regresamos. Les digo que no nos avisan, nos toman de sorpresa, pero aquí estamos listos para la segunda hora en AFN Político y algo más. Sí, allá. Es que nos dicen, pero además denme oportunidad de hacerles así. Y ahí vamos. Estamos en la segunda hora de AFN Político y algo más. A ver si ahora sí me le ponen un poquito el aire acondicionado bajito. Al cabo tengo con quién platicar y si me ahogo aquí, aquí tengo un especialista. No, tenemos como invitado este día, y ya les había comentado, a un hombre que ha llamado mucho la atención en los últimos años, les diré, porque ha sido pues muy exitoso en las ramas que maneja, que siempre lo ha sido, ¿verdad? Sin embargo, no estaba dentro de la vida pública, no estaba muy visible. Y de repente, pues empezó a hacerse notar y con mucha, se puede decir, aceptación, mucho éxito, porque sabe de lo que habla, conoce del tema. Y tiene los pies muy bien en la tierra porque pues se lo quisieron llevar como candidato y no quiso, quiero decirles. Pero ya nos va a platicar aquí. Es el abogado y especialista fiscal Adolfo Solís Farías, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien. Igualmente, muchísimas gracias porque nos acompañas. Me da gusto tenerte aquí. Y pues sí, efectivamente, como comentaba con mi auditorio, con nuestro auditorio, pues tienes mucho tiempo aquí en Tijuana, pero no aparecías muy públicamente. ¿Hasta qué será? ¿5 años? ¿4 años? Bueno, en realidad nunca ha sido mi intención de tener una vida pública, ¿no? Mi trabajo ha sido asesor a multinacionales, ha sido estar representando a los contribuyentes más grandes de México, ¿no? Y eso naturalmente ha generado pues también una especie de mecanismo para ayudar a contribuir con ideas a la sociedad. Exacto. A ver, bueno, mientras le acomodan aquí el micrófono a nuestro abogado, les quiero comentar que vamos a platicar con él sobre temas que tienen que ver con asuntos que en lo particular nos beneficia o nos interesa como ciudadanos. Entonces vamos a comentarle, les decía, acerca de la pretensión que existe por parte de legisladores de hacer una serie de gravámenes que en cierta forma nos van a impactar. Pero bueno, estamos platicando acerca de tu participación dentro de la vida pública, que pues se da más bien como consecuencia de tu trabajo. Sí, claro, naturalmente yo he sido litigante y ese litigio que va llevando a me encanta hacer un trabajo social también, y eso es lo que ha generado, así hicimos el movimiento del IVA, de la gasolina. Sí, efectivamente. Y los que vengan, ¿no? Ajá. El decreto 335. Y creo que van a venir varios, ¿verdad? Y seguramente van a venir más. Estoy viendo algo que creo que nos interesa en lo general a los ciudadanos, porque pues todo aquello que sea en un momento dado algo que nos impacte en el bolsillo, pues nos va a preocupar. Y estábamos comentando y manejamos este día una nota que se basa en algo que tú estabas alertando, que nos habías comentado al momento de cuestionarte acerca de estos temas, ¿no? De qué es lo que está pasando. En torno a que la fracción parlamentaria de Morena, esto estamos hablando a nivel federal, podría sentar el primer precedente en México para grabar todas las plataformas digitales, sobre todo a prestadores de servicios en el extranjero, según lo que comentas, y con esto será la primera fase para grabarlas, y que dices que este jueves se va a publicar en la Gaceta Parlamentaria la propuesta legislativa de la bancada de Morena. Pero bueno, en lugar de leer esto, quiero que nos lo comentes, porque lo que yo entiendo, porque leí la información que viene dentro de la propuesta, es que todos aquellos servicios que se brinden vía online, que sean de manera digital, que provengan de proveedores
de cualquier parte del mundo que comercialicen sus productos con consumidores mexicanos, por decir, con nosotros, y que no tengan, o aunque no tengan establecimientos dentro del territorio nacional, tendrán que pagar el 16%, me imagino, ¿no? El 16% de IVA, porque ahí no hay nada que vienen a la frontera ni nada, sino vienen a México, ¿no? Pero entonces quiere decir que, por decir, me voy a poner como ejemplo, yo compro un producto en Amazon, compro un producto en Mercado Libre, en eBay y en otros, que ahorita encuentro buen precio, y pues relativa calidad, una entrega rápida, me evito estar yendo a establecimientos donde me cuestan más, y a partir de que se apruebe, si es que se aprueba, me van a aumentar, porque no creo que ellos lo asuman, me van a aumentar el 16%. Sí, para que todos entiendan más o menos, ha habido una transición universal, ¿de acuerdo? A nivel internacional se ha tratado de estar grabando todo lo que es el comercio digital. Hay muchas operaciones digitales que no se están hoy grabando. Por ejemplo, tú puedes comprar en Amazon algo. Amazon está en Estados Unidos, sus oficinas están en Estados Unidos, y te mandan un producto del propio Estados Unidos. Entonces te dice ahí $80 y tú pagas los $80 y no pagas impuestos, no pagas nada. Claro. Entonces, y adquieres tu producto, y así pasa. Y con muchas tiendas aquí, incluso tú puedes comprar aquí en territorio nacional una serie de cosas que en Mercado Libre te puedes encontrar que tú pagas, oye, una bicicleta me la quiero comprar, cuesta 500 pesos. Bueno, tú pagas los 500 pesos, ni siquiera pagas 500 más IVA. Entonces, lo que está diciendo, y cuando tú llega el fisco y fiscaliza esas entidades, dicen, oye, ¿por qué no pagaste el IVA? Y dicen, no, porque mis servidores están en Estados Unidos, o mis servidores están en Australia, o mis servidores están en Europa, o mis servidores están en China. Entonces yo desde allá presto el servicio, no lo presto desde México. México se quitó de ese problema, y la iniciativa lo que dice es, cada vez que una persona física o moral, cualquier persona, compre un producto, y que la entidad diga que es residente en el extranjero y que no tiene establecimiento permanente aquí en México, es decir, no tiene sustancia presencial aquí. Dice, cada vez que compre algo, se le va a retener el impuesto. O sea, Mercado Libre, que tengo mis oficinas o mi servidor en Australia, por decir algo. No me importa, vas a pagarme el 16%. Sí, claro. Entonces, si ahí dice 100 euros, yo no le voy a entregar los 100 euros por esa compra. Le voy a entregar el equivalente a los 100 euros menos el impuesto, es decir, le va a llegar 84 euros directamente al vendedor, aunque esté en el extranjero. Le van a llegar 84 porque yo ya le retuve. O sea, directamente el gobierno al... Sí, la persona que realiza, que aprovecha el servicio, la persona que aprovecha el servicio es la que va a hacer la retención. Pero decía en la propuesta, que seríamos obligados, por decir, sujetos obligados, o no sé cómo le llaman, a los mismos consumidores y las instituciones financieras. Sí, ¿no? Las instituciones financieras, porque hay muchas ocasiones, muchas personas, por ejemplo, no tienen ni siquiera registro, no tienen nada. Entonces, pero pagamos con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué dice instituciones financieras? Tú te devuelves un obligado sustituto, así le llaman. De hecho, crean la figura. En el derecho, nosotros tenemos solo responsables directos, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados. Ahora te están creando una figura de, además del responsable solidario, te dicen, hay un responsable sustituto. Y el responsable sustituto lo que hace es tú reténle directamente ahí en la institución financiera cuando pague con su tarjeta de crédito, y tú deposita el monto sin el impuesto. Pero se le retiene al proveedor. Sí, se le retiene directamente a ellos. A la persona no le va a costar más. ¿Quién sabe? Porque no creo que el proveedor vaya a querer perder eso, va a decir, lo voy a trasladar. Seguramente lo van a incrementar, seguramente van a incrementar los precios, eso es una causa natural. Ahora, viene un tema que es muy importante. El proveedor puede ser que desde Estados Unidos o algo diga, oye, pero me están quitando el 16%. Entonces el gobierno le da la opción, o cuando vemos esta iniciativa dice, tú tienes la opción de venir y pagarme hasta menos impuesto, porque hoy todo el IVA se calcula tomando en cuenta tanto la suerte principal de la contraprestación como los accesorios, las penas convencionales, todos los gastos extraordinarios, incluso impuestos se suman en esta base. Sí, es lo que estaba viendo, que era toda una base que no era el precio
neto por decir, sí. Sí, no, todo lo que hay alrededor. Toda la contraprestación, los fletes, todo lo que haya se suma a la base para el nuevo. Y sobre eso se calcula. Correcto. Entonces, lo que le está diciendo el gobierno o esta iniciativa a esos proveedores extranjeros, les dice, te van a retener el 16% puro sobre todo. Mejor ven tú o directamente. Ven, págame. Y el gasto de fletes, el gasto de penas convencionales, el pago de interés, tú lo sacas y yo solo te voy a cobrar sobre la contraprestación original. Es decir, vas a pagar un poquito menos, te vas a ahorrar dinero. En un gran volumen de operaciones. Y ya con eso dicen, pues me conviene más ir directamente al gobierno. Claro, definitivamente eso les va a convenir mucho más, pero el gobierno logra su función. La función es grabar las plataformas digitales. Sí. Hay cientos de operaciones, Por ejemplo, tú compras ahorita un libro, y amén que el tratamiento fiscal que tengan los libros, ¿no? Pero tú compras ahorita algún producto ya por web, te lo mandan por web y en realidad ya no hay ni siquiera una interacción con la persona. Claro. Y eso es lo que el gobierno hizo. Oye, hay cientos de operaciones o miles de operaciones. Yo creo que todas se encaminan hacia allá. Claro, que son digitales. Dice, hay pagos digitales y ni siquiera están regulados. Y olvídate que hay pagos con monedas especializadas. Por ejemplo, el Bitcoin. O sea, ya hay. Si tuviéramos que darle el carácter de moneda o de mecanismo de extinción de pago, ya no solo haces el trato de comprar algo, sino hasta la forma en cómo pagas ya es tan híbrido que a las administraciones tributarias les está costando problemas porque dice, oye, la mayor parte de negocios se están haciendo ya por vía digital. Digitales y la recaudación a nivel universal está bajando. Sí, porque no hay leyes o no hay nada que lo regule porque los tomó de sorpresa todo esto. Correcto, hay mejores controles, para las operaciones físicas, pero no hay controles para las operaciones digitales. Entonces, sería la primera ocasión que México empiece a experimentar en grabar operaciones digitales. Todavía hay mucho camino por delante, ¿de acuerdo? Pero es un paso. Simplemente la publicidad, por ejemplo, que se vende en los sitios web. Tú abres una página de YouTube o abres una página de noticias, inmediatamente te aparece un comercial. Sí. Un comercial que se ve en México, que está destinado al mercado mexicano. No paga impuestos. No paga nada. Nadie paga nada. Es más, se realiza la contraprestación y ni sabes cómo se gestó o lo que produjo. Entonces, lo que se trata de hacer es empezar a grabar toda esa serie de actividades digitales que hoy no tienen un hecho imponible. El hecho imponible es lo que detona el nacimiento de la obligación. Y lo que se busca es, ¿sabes qué? No estaba regulado. Primero, creo que el éxito de la iniciativa es de que no estaba regulado, ya lo voy a regular. Y además porque hay una tendencia mundial que lleva a eso, porque no es algo que se le ocurrió a México, claro, sino que es algo que, como dice, ya se está haciendo y a nivel internacional se está promoviendo que cada país tome las medidas adecuadas para hacer su recaudación interna. Claro, aquí lo que tenemos que poner en una ponderación, recuerda que cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, no va a haber más impuestos. Dijo, los 3 primeros años estén tranquilos porque no va a haber más impuestos. ¿Y esto qué hace? Y si bien no es un nuevo impuesto porque el IVA ya existe, bueno, sí, es cierto, pero sí se crea un nuevo hecho imponible. Ajá. Y crear un nuevo hecho imponible es muy similar a crear impuestos, ¿de acuerdo? Y una base más amplia de contribuyentes. Sí, por supuesto. Porque ahorita no se tienen los cautivos que tenemos, ahora sí que negocios físicos, ¿no? Pero todo esto se les estaba yendo alrededor sin tener ningún control. Claro, y con esta plataforma digital o con este nuevo mecanismo de imposición digital, solo graba los impuestos indirectos, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto indirecto. Los indirectos van al consumo, al consumidor final. Sí. Pero todavía no hay forma de que se graben los impuestos directos, la riqueza, la ganancia de esas personas del que vendió. Pues sí pagó el IVA, pero su ganancia, está ganando dinero, entonces no hay forma de clasificarlo aún. Por eso a nivel internacional todavía no se fijan las reglas. Pero me parece que en términos de evolución es una buena base. Es lo que te iba a decir, entonces no es una mala idea lo que está proponiendo ahorita la fracción de Morena en ese sentido, porque uno lo ve así en principio y dice, no, pues ya nos va a costar todo más porque por una parte yo entiendo, dices, bueno, los comerciantes o los prestadores de servicios que están con sus negocios físicos establecidos, que tienen pues su registro ante Hacienda, pues son grabados en todos sentidos, tienen costos
adicionales que son los necesarios para poder mantener una infraestructura, para salarios, una serie de cosas. Dices, es injusto que existan otros prestadores de servicios u otros comerciantes que puedan trabajar libremente y que no les cuesta nada y que efectivamente se hacen, ahora sí que, no diré que millonarios, pero se hacen de recursos más rápidamente que quien trabajó de esta forma. Estaba viendo que incluso en la iniciativa se decía que si antes una empresa tardaba, que será 10, 20 años en poder establecer una base para poder, pues, decir que ya tiene o ha generado riqueza o ha tenido ganancias, pues estas nuevas empresas lo han hecho en un plazo más corto. Claro. Y que cada día se acorta más la distancia. Entonces, viéndose por esa parte, uno dice, bueno, pues tienen razón. Al final de cuentas, tal vez ya no va a ser tanta la carga para quienes estamos registrados, sino que pues se va a ampliar hacia otros sectores, ¿no? En este caso el digital. Déjame decirte, muchas personas, cuando los tributaristas hacemos un análisis, lo hacemos desde varias vertientes. La vertiente presupuestal, la vertiente fiscal, la vertiente sociológica, la vertiente económica, la vertiente financiera. Entonces te voy a poner, por ejemplo, en ese análisis, cómo se ve financieramente el grabar plataformas digitales. Financieramente se ve saludable para las finanzas públicas, va en torno a los mecanismos internacionales. Hay hechos imponibles que se deben de grabar, y no solo se debería de grabar eso, sino muchísimos hechos más en materia financiera. En materia económica va a servir para el desarrollo, se está adecuando una realidad, se está modernizando el sistema, no podemos ser tan obsoletos. Regularmente nuestro sistema en materia tributaria va 80 años por detrás del mundo. 80 años. 80 años por detrás del mundo. En materia de derecho del contribuyente vamos alrededor de 30 años por detrás del mundo, en materia de derecho del contribuyente. Entonces, si tú vas haciendo un balance, financiera está bien visto, económica está bien visto porque solidifica las finanzas públicas, pero si llegas a la parte sociológica, las personas no ganan más, no tienen mejor ingreso per cápita, el nivel de pobreza no ha evolucionado, los salarios, como no están desindexados al jornal, tú puedes ir, vas a trabajar 8 horas, trabajes o no trabajes. Tú vas y te sientas en un lugar, si eres productivo o no eres productivo, a ti te van a pagar el jornal porque está indexado. En Estados Unidos, por ejemplo, te pagan por hora porque está desindexado del jornal. Y tú vas a hacer una hora productiva, entonces por eso vale más, porque vas a hacer horas productivas. El jornal no te garantiza horas productivas. De hecho, de nuestro jornal, solo 3 son horas verdaderamente productivas. De 8 horas. En promedio, de 8 horas. ¿Qué significa? Que si te vas sociológicamente y le dices a las personas, oye, ahora vas a pagar impuestos por eso, o puede ser que aquellos que están en Mercado Libre, o puede ser que aquellos que están en Amazon, o todo ese tipo de entidades de carácter virtual, te va a costar más el producto. Entonces, de carácter social no es aceptado. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos las condiciones. Te digo, como no se ha elevado el ingreso per cápita, no está mejor nuestro salario, no está mejor nuestra capacidad de compra. Es decir, sociológicamente es necesario hacerlo, pero lo que pasa es que no es el momento para hacerlo. Porque era lo que yo estaba analizando ahora que veía la iniciativa, porque al ver la justificación que presentan, los números, cuál es la intención, pues dije, sí, cierto, tienen razón. Al final de cuentas, nos guste o no nos guste, porque no nos gusta definitivamente, se hace necesario. ¿Por qué? Porque habría una mayor base que estuviera tributando, porque eso le daría mayores recursos al gobierno mexicano, porque es una tendencia mundial en todas partes. Se han dado cuenta que esto está ocurriendo y que podría considerarse como una competencia desleal para quienes están bien establecidos, ¿no? Y dices, pues está bien, qué bueno, pero por otra parte pensaba también, al final de cuentas, esto va a afectar a personas reales, a personas que encontraron en este nicho esa oportunidad, porque no tienen para pagar establecimientos, para pagar rentas, para pagar empleados, para hacer una serie de cosas, y que hacen explotar sus talentos a través de la vía digital y comercializar directo. Entonces lo que vas a hacer es ir sobre ese tipo de sectores, ir sobre esa gente que posiblemente resolvió así su problema de pobreza, que efectivamente muchos lograron tener ingresos que no se habían imaginado en su vida gracias a las redes, y que de repente se les va a cortar.
esa parte pues también se me hacía así como en un momento dado un golpe del gobierno a la economía, porque si no le da las condiciones, lo imaginaba como en el caso de los vendedores ambulantes, que muchas ocasiones pues son, o en muchas ocasiones son perseguidos, son condenados. ¿Por qué? Porque afectan al comercio establecido, pero fue la manera en la que numerosas familias pudieron salir adelante. Cuando se hace bien el comercio ambulante, no como ha caído, en lo que ha caído, ¿no? Incluso con representantes sindicales y todo eso, no. Sino la gente que sale y se pone su puestecito afuera de su casa y vende tamales o vende cosas así que dices tú, no pagan impuestos, reciben pues buenas ganancias por eso, pero están resolviendo su problema que el gobierno no se los logró resolver. Me parece que es lo mismo, nada más que trasladado a redes, ¿no? Claro, entonces mira, déjate digo para que la población en general sepa. Tienes por un lado una imposición a plataformas digitales, ¿de acuerdo? Tienes una estructura que se necesita, que es moderna, que va acorde. Entonces hasta ahí va bien. Pero tienes una sociedad que no está ni con el ingreso per cápita, ni con la capacidad de compra, ni con todos los factores que puedes decir, oye, tú puedes potencializar. Es más, muchos de estos siguen manejando efectivo. Entonces, sí, es moderno, pero la sociedad en este momento no está adaptada. Entonces, lo que se hace en esos sistemas, esto ya está resuelto desde 1940 hasta 1970. Hubo escritores como Henry Wilhelm Krauss, como Julian von Roche, como Dino Harash, que son los tratadistas más importantes del mundo, que decían, ¿sabes qué? Cuando hay una colisión así entre la modernidad y entre la necesidad, dice, tienes que hacer algo progresivo, tienes que empezar de forma gradual a agravar los hechos imponibles, dando exenciones, dando minoraciones, dando subsidios, dando beneficios, para que la población se empiece a adaptar. Aquí en México ya sabes que no es así, aquí en México mañana está el impuesto y mañana se pone y así yo mando y así se hace. Entonces aquí lo que falla en esto, me parece en esta iniciativa, es la gradualidad. Sí, si que de repente se quiere llegar y establecer, porque hace falta. Pues de 0 a 100. Aceleras de 0 a 100. ¿Sabes qué? Hoy no tenías nada, mañana pagas todo. Eso es lo que falla. Pero ¿no será un factor detonante para que todo esto se resuelva? Te voy a decir cuál es el factor. Lo que la experiencia histórica ha enseñado, que cuando tú metes en una sociedad que no está adaptada a eso, es más, mucha gente no tiene internet. Así es. Entonces, cuando tú metes en una sociedad un impuesto de esta naturaleza, lo que provoca es ciertos temores. No compro entonces ya por Mercado Libre porque me van a grabar. Y entonces haces que la informalidad material, es decir, la del tianguis sobre ruedas, los de los SWAT-Me, que se incremente. Y esto puede generar mayor informalidad. Si no se hace de una forma... Puede ser una consecuencia. Sí, ya haciendo análisis econométricos. Entonces, sí necesitas como Estado, sí es moderno, sí es bueno, sí estabiliza finanzas públicas. Fondo Monetario Internacional le da una palomita a México, el Banco Mundial le da una palomita a México, todos le dan palomita. Sí, porque ven qué es lo que se necesita, qué claro, es lo que falta, pero no ven este otro... Claro, pero cuando llegas a la sociedad, a ver señora, la señora el ama de casa, usted necesita unas cucharas o unas ollas y las quiere comprar por internet. Porque no están físicamente en la tienda. Cómpralas por internet, pídalas por internet. Y le cuesta mucho. Y va a costar más, dice, no, la señora dice, no. Mejor, ¿sabes qué? Voy a buscarlas en el mercado informal. Van a regresar los consumidores. Claro, entonces eso puede detonar, puede generar tanto un efecto positivo en materia de finanzas públicas, pero un efecto nocivo en materia de recaudación. Puede incrementar la informalidad. De hecho, ve la informalidad cómo se ha incrementado en la última década. Y se ha incrementado precisamente porque desde Peña Nieto en el 2014, que llegó y dijo, subimos impuestos y generamos nuevos hechos imponibles. Más impuestos, gasolinas y diésel desde el 2008 vienen arrastrándose. Que toda la gasolina pague. Entonces, analiza a partir de cuándo nace el huachicol, y nace a partir de los incrementos impositivos, los gasolinazos mensuales. Sí, ya existía, pero su verdadero auge, la verdadera... Sí, se potencializó ahí porque decían, lo puedo vender más barato de lo que... Siempre hay una causa y un efecto. Entonces el gobierno dice, sí, yo ya te impuse. Y se va la gente de Peña Nieto diciendo, sí, pero yo puse el impuesto a las gasolinas, o lo incrementé, o lo subí, o Calderón. Pero ¿qué es lo que pasa? No miden los efectos secundarios o colaterales. A mí me parece que en esta iniciativa
aunque es buena, no están medidos los efectos colaterales. Y el no medir los efectos colaterales, tarde o temprano, trae un trastorno. Y de por sí la sociedad ve cómo está, ve nuestra infraestructura, ve cómo está nuestra educación, ve cómo está la cultura, ve cómo está simplemente los servicios de salud. Y al rato vamos a tener más trastornos, ¿no? Y además una hacienda más persecutora, porque va a empezar a irse en contra de el comerciante informal, ¿no? Porque está creciendo y volvemos a una situación en que le pegas a su forma de vida en este sentido, y también cuando están tratando de salir adelante con este tipo de comercio. Claro, y el problema es que la tendencia ahora con Andrés Manuel López Obrador, cada vez que llega una administración tiene una tendencia en materia fiscal, pero la tendencia ahora asusta, porque la tendencia en voz del procurador fiscal de la Federación dice: vamos a meter a la cárcel a los factureros. Sí, está bien que los meta a la cárcel. Pero quienes lo hacen con todo el problema es que aquí en la vida real, en el campo, llegan muchas auditorías, muchas revisiones a contribuyentes que no son factureros, que tienen dos empresas, una de sus empleados y en otra la operación. O que tienen dos empresas, una es la comercializadora y la otra es la fábrica donde se produce el producto. Y llegan y dicen: no, ¿tú por qué le mandabas dinero a esa? Y aquella, ¿por qué nada más recibe dinero de ti? Y dame los datos del camión. Entonces, no, entonces están facturándose falsamente. Un auditor te califica de falso eso. Imagínate con ese criterio de que vamos a meter a la cárcel a los factureros. Al rato vas a tener en la cárcel a personas decentes. Porque el facturero, el verdadero delincuente, ese se pela, ese se escapa, ese paga, ese corrompe, ese compra ministerios públicos. Por más de que se hable de que ahora va a ser todo amor y dulzura. Claro, el problema en la vida real, o sea, tú puedes decirlo, en teoría está muy bonito todo, pero para que una administración tributaria sea exitosa tiene que mezclar la teoría con la práctica. Exacto. Con la ideología de política pública y la ideología que se lleva al campo. Tú llegas al auditor, el auditor sigue viendo hoy al contribuyente como un delincuente. Llegas al auditor y te sorprenden, te agarran. Las de comercio exterior son: te atrapé, te agarré, te sorprendí. Pensando que pues ahora sí que la persona en la que van a auditar es un delincuente que hace las cosas con dolo, en lugar de ver a alguien que está produciendo, está generando riqueza, está generando empleos y que puede tener fallas en la cuestión fiscal, ¿no? Claro, y déjame decirte que recaudación, gracias a que ha metido mayor capacitación, por ejemplo, recaudación ha eliminado vicios que se habían cometido en el pasado tremendamente. Las personas que ponen recaudación tienen mayor capacidad. Las de servicio al contribuyente tienen mejor trato, mayor educación, menos actividades irregulares, y eso es muy bueno. Te vas a auditoría y todavía hay excesos, hay abusos, hay un mal encaramiento. Pero hoy tienes cuando menos a veces acceso a las autoridades. Antes no podías ni siquiera ir a verlos, era más fácil ir a ver al presidente que ir a ver al administrador de auditoría. Hoy han cambiado eso. Pero ha sido una evolución de 2 décadas. Pero nos falta más, nos falta que el funcionario no llegue y atemorice a la gente. No sirve de nada las declaraciones amenazantes. Creo que estamos yendo atrás en eso, ¿no? Porque yo me acuerdo hace varias décadas que así era la cuestión fiscal, ¿no? Era más coercitiva, era más persecutora, más amenazante, más terrorismo. Exactamente, te metían a la cárcel por eso, y luego como que empezaron a evolucionar y decir: no, mira, no son delincuentes, es esto, vamos a darles oportunidad a que se haga de esta manera. Y me parece que estamos regresando a aquellos tiempos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el que te criminalicen la defraudación fiscal como delincuencia organizada es una involución del sistema. El sistema penal, no delincuencia organizada. El sistema penal, el nuevo sistema de justicia penal, se creó, ¿sabes para qué? Para que la última ratio, es decir, lo último en lo que pensara el Estado era meter a la cárcel a alguien. La última ratio. Para eso fue pensado el sistema. Para que no llegara alguien y te sembrara un arma y vas a la cárcel. Para que no llegara, te sembraran droga y vas a la cárcel. Por eso penalizaron muchos delitos y por eso se hizo una... Incluso el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales te dice de forma expresa, te dice: la prisión preventiva es de carácter excepcional. Pero ahora te dicen, ¿sabes qué? Antes tú sabes que era atemorizado el contribuyente. Si no pagabas te decía: vamos a mandar a comité su caso. Y comité era meterte a la cárcel. Entonces, ¿qué hacías tú?
¿sabes qué? ¿Me van a mandar a comité? No, mejor saquen el dinero en deuda y se vendan carros, vendan lo que tengan que vender, pero que no me metan a la cárcel. Hoy estamos regresando a eso. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar el sistema? Nada. La experiencia universal, no la experiencia de México. México ya lo comprobó que criminalizando recauda menos. Cuando más criminalizó, México recaudaba 1.2 billones de pesos. Cuando más criminalizó. Fue evolucionando la recaudación. Cuando vuelve a criminalizar en un tiempo con Javier Lainez, que hoy es ministro de la Suprema Corte, cuando vuelve a criminalizar, la recaudación se estanca. Descriminalizan y la recaudación crece. Hoy vuelven a criminalizar. ¿Cuál es la consecuencia? Y si te vas a lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en Asia, lo que ha pasado en Australia, la criminalización disminuye la recaudación porque hay temor, hay desconfianza y aumenta la informalidad. ¿Qué significa? El sistema dice que es de buena fe. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te tratan? Eso no es. Como si actuaras de mala fe. Así es, el trato no es como si fueras de buena fe y se supone que efectivamente la ley eso es lo que establece, incluso en materia penal, que es lo que te dice, no eres culpable hasta que se muestre lo contrario, aunque en la realidad sea otra cosa, ¿no? Por eso me preocupa ahora la presentación que se hizo en el gobierno del estado, los datos que le presentan al gobernador. Quiero que vayamos con eso también porque, pues, al margen de que a nivel federal vamos a tener esto y que lo marcas muy bien y tenemos que ver la forma de que, pues, la sociedad misma le pueda dar o poner cara a eso, no enfrentarlo. Pues en el estado viene un cambio también y viene la misma administración, ¿no? Que es de Morena. Entiendo que por las gentes que están aquí, las cosas tal vez no podrían ser tan difíciles, digamos, porque no traen el mismo pensamiento que algunos funcionarios del centro de la República. Sin embargo, tendrán que seguir lineamientos, tendrán que hacer algunas cosas que empaten lo que se está haciendo a nivel federal con lo que van a hacer a nivel estatal. Entonces tú ya has tenido la oportunidad de ver pues lo que se pretende hacer, creo platicado incluso con el nuevo con el funcionario propuesto para la Secretaría de Finanzas, ¿no? Sí, mira, aquí lo importante es lo que pasó en el video, que el propio Jaime Bonilla, nuestro gobernador electo, mostró de forma transparente sobre la política en materia hacendaria del Estado. Me preocupa un poco, y no quiero decir, me parece que la información que le llevan al gobernador tiene que analizarse más. ¿Qué es lo que te preocupó? Te lo voy a decir muy fácil. Cuando en su presentación llegan, hacen un análisis y comparan, por ejemplo, Sinaloa, Sonora y Baja California. Y dicen, por ser la región. En Sinaloa y en Sonora, ahí se recauda muchísimo dinero en comercio exterior. En Baja California, lo más que ha recaudado son 10.166 millones en el año 2015 y 2.224 en el año 2000. Perdón, 10 millones, no es cierto, perdón por 10.000. Son 10.166.000 pesos y 10.224.000 pesos. Y dice, por ejemplo, oye, pero por ejemplo, comercio exterior de Sinaloa a veces recauda 29 millones, a veces 78 millones, a veces 59 millones. Cuando me voy, por ejemplo, a Sonora, dice, su comercio exterior en el 2008 recaudó 310 millones y nosotros recaudamos cero. ¿Y nosotros por qué tan poquito? ¿No? Entonces su primera propuesta es, dice, vamos a poner un área de comercio exterior que recaude y vamos a tener un área que es de verificaciones y va a ser verificaciones de mercancías y de vehículos. Para que tengas una noción, ¿por qué ellos tienen más determinaciones en comercio exterior y no en Baja California? Por una sencilla razón. Para empezar, en sus exportaciones, lo que produce el Estado, tienen el doble de exportaciones de nosotros, ¿de acuerdo? Además, Baja California, la mayor parte de los informales están registrados. Es decir, por ejemplo, tú vas a los SWATMIT, están registradas las personas. En esas entidades no están registradas. Si lo hablamos por número de contribuyentes, nosotros tenemos más contribuyentes, tenemos 2.593.000 contribuyentes en Baja California, en Sinaloa hay 2.100.000 contribuyentes
En Sonora hay 1.969.000 contribuyentes. Entonces, ¿por qué recaudan más teniendo menos contribuyentes? Exacto, que acá tenemos más contribuyentes. Eso tiene respuestas científicas. Si cada quien va y dice lo que piensa, cualquiera diría, sí recaudamos menos. Pero la identidad, la población, la industria, el comercio, los registros, las variables que juegan en eso son fundamentales. Si tú, aquí lo que más tienes son vehículos chocolate, cosa que no hay allá. Para que tú puedas lograr la recaudación que ellos estiman, para que tú puedas lograr, tendrías que embargar. ¿Cuánto te gusta que valga un carro promedio, que traiga la población, que traiga el obrero, el que va a la maquila, que trae los carros chocolates que traen? ¿Qué te gusta? ¿$2,000? ¿$3,000? $1,500. $1,500. Imagínate, si el carro costara $1,500 y empezáramos a hacer operativos con carros de $1,500, tendríamos que embargar unos 9,000 carros, para lograr la recaudación. Y luego, de esos 9,000 carros, las personas no tienen para sacarle placa ni para importarlo. Así es. Pero eso choca también con lo que han estado diciendo de apoyar la regularización de estos vehículos. Por eso, pero en términos prácticos ahorita no hay regularización. Ahorita no hay regularización. Ellos ahorita dicen, tenemos esto y de aquí debemos recaudar tanto. Tenemos que recaudar. Y ahorita vamos a entrar a las cifras de recaudación. Yo le metí unas fórmulas econométricas, hice unas 2,000 corridas en el sistema y ninguna me da la cantidad. Por eso yo digo, la información, yo no sé de dónde están sacando la información. Esos otros datos. Pero es muy preocupante porque eso se lo llevan al gobernador y entonces el gobernador tiene sobre eso lo determina. Vengo y te digo, ellos hacen una corrida y dicen, ¿sabes qué? En Baja California, si yo sumo del 2015 al 2019, todos los impuestos estatales y sumados a los de comercio exterior, me dan 2,089 millones. Dice, si me voy a Sonora, me da 3,276 millones. Si me voy a Sinaloa, me da 2,380 millones. Digo, entonces, sí, ellos dicen, sí veo un nicho para recaudar. Ok, hasta ahí suena lógico. Hasta ahí no me asusta. Cuando yo lo meto a una fórmula y veo las variables y veo lo que ellos quieren hacer, ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a eficientarnos. El gobernador electo les pregunta, oye, ¿nos vamos a volver un estado recaudador? Ellos dicen, no. La sociedad nos va a ver más eficientes, nos va a ver más eficaces, porque hay un grupo de fiscalización que hoy son fiscalizados y nos vamos a ir a los que no son fiscalizados. Para empezar, la fiscalización hoy no es de campo. La fiscalización se mete a reglas de programación. El sistema federal es el que alimenta y hace los cruces de información. Hoy la mayor parte de contribuyentes incumplidos, los que se retrasan, los que tienen incluso, porque tienen sistemas econométricos predictivos el gobierno, aquel que se puede empezar a retrasar, se sabe por sistema. Entonces cuando ellos dicen, hay un grupo que no se revisa, primero hay que ver, ¿cuántas auditorías más quieres hacer? ¿Cuántas revisiones de gabinete? ¿Cuántas verificaciones quieres hacer? Ya, si tú me das un dato, esa verificación o esa auditoría dura 1 año. Y si dura 1 año, la persona puede impugnarla. Exacto. Entonces ellos ya tienen una programación, que es lo que a mí me preocupa. Ellos de hecho dividen, crean un SAT estatal, hacen una política espejo, y le van a llamar SAT. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la palabra SAT, te da miedo. ¿Y por qué? Porque la sociedad ha estado acostumbrada de tan ser atemorizado. Exacto. Fíjate, tú vas a Europa... que son del área de rentas internas. Que pase, no pasa nada. Vas a Estados Unidos y el auditor de rentas internas te hace un requerimiento y tú hasta le hablas por teléfono al del IRS. Pero aquí ves SAT y te da miedo, te da temor. Cruzas por la aduana, la gente le da miedo cruzar por la aduana. Le da miedo, porque te dicen, pase a revisión. Oye, pues entonces, ¿para qué tienes semáforos? ¿Para qué te gastaste más de 1,600 millones de pesos en semáforos? Sí, queda criterio. Queda criterio del chavo que está ahí. Entonces, más allá de esos abusos que vive la sociedad todos los días, cuando llegamos aquí y dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener un SAT local. Va a tener un área de auditoría y una de comercio exterior. Y con esas, ahí les vamos, chiquitos. Dice el potencial recaudatorio, que es lo que yo sometía a cálculos econométricos. Le dicen al gobernador, hoy según las reglas de ellos, los datos que ellos ponen, el año que más impuestos internos hemos recibido son 537,674,000 pesos, que es el 2018, por auditorías. Okay. Te estoy diciendo que en términos de los ingresos estatales,
el Estado recibe casi 5,000 millones. En el 2018 el Estado recibió exactamente 5,566 millones de tanto impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Son 5,566 millones lo que el Estado produjo. Y 50,000 millones, para ser exactos, son 49,272 millones, vinieron de afuera. Eso también resuelve cuando dicen, oye, que Baja California se independice. No, si independiza y le quitas el dinero, no sobrevive. ¿Ok? Así es. Entonces, fíjate, tenemos 5,000 millones, pero su cálculo programático lo hacen sobre los 537 millones, ¿de acuerdo? Y dicen, de esos 537 millones, que es el récord, porque en el 2015 tuvimos 368 millones, en el 2016 tuvimos 453 millones, en el 2019 llevamos 399 millones. Dice, el más alto, que es 537, dice, lo podemos llevar a 750 millones. Y sumado a 150 millones adicionales de comercio exterior. Es decir, estás hablando de que de 537 pasas a 900 millones. Esto, en términos ya de palabras de Hans Neviansky, que en 1929 escribió la fórmula cómo se debe de calcular la presión fiscal. Ajá. Es una presión fiscal del 70%. México, la época, en 100 años, la época que más presión fiscal ha tenido ha sido 29%. Y es que estamos hablando de 70%. Cuando vamos a Europa, a Asia, la presión más exagerada está al 15%. Es decir, tú le puedes apretar a una persona, apretarle, usted me pagó 100 pesos este año, señor, entonces el siguiente me paga 115. Esa es una presión fiscal, ¿ok? Una presión fiscal del 29, usted me pagó 100 este año, entonces me va a pagar 129. Pero el cálculo que hace es de 537 a 900, es el 70%. ¿Y de dónde lo van a sacar? ¿De dónde va a salir el dinero? Sí. Y luego dice... ¿A quién se lo van a sacar? ¿Nos van a voltear así de cabeza? No, luego dice, en el 2020, 900 millones vamos a recaudar. En el 2021, 1,000 millones. En el 2022, 1,200 millones. En el 2023, 1,450 millones. Y en el 2024, 1,700 millones. Es decir, de los 500, en 5 años, los va a subir 3 veces. Te pregunto, ¿cómo? En términos de presión fiscal, con cálculos econométricos, con simuladores, más de 2,000 operaciones hice para tratar de ver cuánto me daba. No da por ninguno. No tenemos variables, no tenemos vertientes, no tenemos factores endógenos, factores exógenos, factores que lo modifican. No tenemos ningún elemento técnico para decir de dónde sacaron esta cantidad. O son unos genios y descubrieron algo que nadie ha logrado encontrar. O son personas que no saben absolutamente nada de lo que están hablando. Y yo creo que el gobernador tiene que ser muy cuidadoso en ese aspecto, porque está contratando gente técnica. Él contrata gente que piensa que sabe. Claro. Y está considerando que lo que le están comentando tiene bases. Pero efectivamente, debe haber alguien que le diga, a ver, no, es que esto no cuadra de ninguna manera. Es que mira, me preocupa mucho esto, porque dice, en auditoría podemos recaudar 750 millones, en el 2021 800 millones, en el 2022 850 millones, en el 2023 950 millones, en el 2024 1,000 millones. Es decir, las cifras son cerradas. En cálculos econométricos, ¿a poco cada año le vas a subir 50 millones? Ajá. No hay forma en términos técnicos de comprobar científicamente esta fórmula. Ahora, si tú me dices, Adolfo, quiero que te sientes ahí y que recaude 900 millones, sí, pues me vuelvo un tirano, claro, me vuelvo un tirano. Sí, pues vas a ver cómo le haces para conseguirlo. Y quemo a las empresas, se las cierro, los embargo, los meto a la cárcel y vas a ver como un tirano. Pero lo consigo. El conflicto social que esto va a provocar, porque al momento en que se empiece a apretar las tuercas de tal manera que se pretenda conseguir estas metas, la gente no lo va a soportar. Claro. Ni los empresarios, ni nadie. Entonces creo que el tema de fondo aquí es, o sea, qué bueno que se eficientice. De hecho, el nuevo jefe del SAT hace la referencia en el sentido de decir, oye, con el mismo costo vamos a ser más eficientes, eso es estupendo. Con el mismo peso invertido vamos a recaudar más, vamos a llegar, nos cuesta 13 pesos hoy, cada peso ganamos 13 pesos, ahora vamos a ganar 20. Eso me parece muy bien, porque está arriba de 60 en la federación.
Pero lo que no me parece bien es soltar cifras Así nada más. que puedan ser engañosas. Porque entonces el gobernador, si mete a su presupuesto estos montos y no se consiguen, entonces vamos a tener tiranías. Vamos sí, a porque tener van a abusos. decir, tú me lo dijiste, lo tienen que cumplir. No, pues el problema es que esto. tenemos que pagar maestros, tenemos Así que pagar es. jubilaciones, tenemos que pagar hospitales, tenemos que pagar todo. Es dinero que no tenemos, entonces vamos a tener... Sácalo de las piedras. Por eso yo lo que digo es, la única invitación que se hace es, qué bueno que se modernice, qué bueno que se eficientice. Yo soy un poco enemigo con el cambio de nombre y que traigamos aquí SAT. Sí. Porque eso, nosotros no necesitamos ser enemigos de la federación. De hecho, el Estado se ha distinguido, el Estado, aunque se califique que los demás entes no han hecho nada, en materia estatal se ha avanzado mucho, en materia de impuestos coordinados. Pero yo soy de la idea que no se cambien de nombres, porque es tirar papelería, es tirar muchas cosas, es infraestructura innecesaria. Va a unos años y al rato que venga lo le cambian de haga nombre a las policías, le cambian de nombre a las Sí. agencias, siguen los mismos cuates, siguen haciendo las mismas cosas, o sea, no sirve de nada que les cambien de nombre. Que le pongan como quieran, eso para mí no me importa. Le quieren poner SAT, que le quieren poner un nombre de extraterrestres, que se lo pongan, eso no me pero importa. no tiene caso. Pero lo que es importante aquí es, en términos técnicos, ok, ¿sí se requiere recaudar más? Sí. ¿Se puede recaudar más? Sí. Pero para saber si se puede recaudar más, hay que hacer cálculos econométricos con simuladores tributarios y todo y decir, ¿sabes qué? Siendo realistas, en impuestos estatales notamos sectores ABC, los renglones ABC de estos sectores, notamos que con tantas auditorías, con cartas de invitación o con esto, ellos decían en su video, oye, que nos den, no vamos a ejercer el embargo de cuentas bancarias. Eso me encanta, porque te voy a decir una cosa, embargas la cuenta bancaria, entonces ¿cómo te paga el contribuyente? Eso es una cosa que académicamente se ha criticado. Es como lo que hacía, oye, ya hace el SAT, ¿no? Que llega y le debes y te congela todo y no te da oportunidad de moverte para pagar. Yo he conocido casos así que dices tú, bueno, a ver, ¿cómo pretenden que se les pague si los están atando de manos? Claro, pero está muy bien eso, está muy bien en términos del embargo de cuentas bancarias, pero dicen, pero sí vamos a usar lo del 17H, que es la cancelación del sello digital. Entonces, te van a cerrar la llave para que tú puedas facturar. Entonces, dice, y con ese no inmovilizamos a las empresas. Claro que le inmovilizas, la empresa no factura. Aquí en la frontera, Sí, si no tienes... la mayor parte de contribuyentes operados están registrados. Así es. Tú no facturas, aquí Sí, no hay en la frontera hay la conciencia de que no me facturas, no te pago. Así es. Entonces paralizas a la empresa. Entonces, esas medidas son anticíclicas. En el mundo no existen. La cancelación de certificados de sellos digitales, el embargo, la inmovilización, el aseguramiento de cuentas bancarias, la extracción de bienes, esas cosas no existen, porque hay que replicarlas. Entonces yo creo lo único que tienen que hacer aquí, que le pongan el nombre que quieran, que hagan lo que ellos crean, pero que evolucionemos en la cultura de los derechos del contribuyente. Y la forma de evolucionar es no viéndolo como un delincuente, no viendo, no, pues sí le podemos sacar más. No, a Dorelena, a que le sacamos más, porque entonces me puedo volver un tirano. Por cumplir metas me vuelvo un tirano. ¿Esto presagiaría un estado recaudador? No, es un estado recaudador. Cuando ahí le pregunta el propio Jaime Bonilla, le dice a su personal, oye, esto nos van a ver como un estado recaudador, dice, no, va a ser un estado más eficiente. Eso, peligroso, es un estado recaudador. Porque sería nadie en este país, en ninguna legislación ha generado una presión del 70%, una presión fiscal del 70%, nadie, históricamente. Bueno, ¿y no han buscado reunirse con el próximo gobernador que se está reuniendo con todos los sectores para decirle, a ver, mira, ustedes dijeron esto, dieron a conocer esto, pero realmente analizándolo de manera científica y profesionalmente no dan lo que ustedes dicen? No, es que ellos tienen que hacer sus corridas, o sea, la gente técnica supongo que tiene gente técnica, y no que contraten gente técnica. Pero es que creen que están contratando gente técnica. Bueno, creen que el próximo secretario de Finanzas es un hombre que sabe. Y todos podemos presumir que así es. Entonces, que se va a llamar secretario de Hacienda. El próximo secretario de Finanzas no va a ser secretario de Finanzas, se va a llamar secretario de Hacienda. Del Estado de Baja California. Claro, va a haber un jefe del SAT, un SAT local, con la dirección de auditoría fiscal y la de comercio exterior. Vamos a tener naturalmente el área de comercio exterior aquí en Tijuana, no va a estar en otras entidades, solo aquí en Tijuana. Vamos a tener en auditorías y vamos a seguir teniendo en Mexicali, en Ensenada y en Tijuana como sedes. Y yo lo único que hago la reflexión es, está bien que se hagan dos proyectos, está bien, me entusiasma que quieran hacer las cosas bien y que busquen. Pero que las hagan bien. Pero nada más que no lleguen con números que puedan ser diseñados en la cabeza
y que puede haber una presión. Eso es lo que me asusta. Entonces, yo creo que eso debería ser una invitación para los funcionarios de decirles, señor, echen unas revisadas a las cuentas, porque ya estamos a unos pocos días de los presupuestos. Echen una revisada a sus cuentas, porque el dinero que ellos digan se va a presupuestar. Sí, y además tiene que hacerlo ya esta administración que viene, porque es a la que le va a corresponder y lo va a hacer en conjunto con la administración actual, que ya va a darle oportunidad a que maneje el presupuesto como lo considera. Claro, ¿no? Y no conozco a muchos de los funcionarios que están ahí, pero cuando menos a uno o dos lo ubico y ya trabajó en el SAT. Entonces, si es gente técnica, yo creo que lo mejor que puede hacer es, no necesitamos, creo que ya no debe pasar, si queremos hacer un buen trabajo social, ya no debe de pasar el que quieren quedar bien con el gobernador. Mire, señor gobernador, no, ahora vamos a venir a cambiar el mundo. Pero lo malo es que creo que ellos no son los que tienen la posibilidad de hablar y pues informarle al gobernador electo lo que se puede y no se puede hacer. Ellos son técnicos y van a hacer lo que les digan. La responsabilidad va a ser del secretario de Hacienda. Sí, a mí me parece, yo no lo quisiera comprometer a él, pero en términos técnicos, a mí me parece que él como secretario de Hacienda que va a asumir la función sí debería decir, a ver, vamos a ver. Sí, eso es lo que me refiero. En términos de dinero, así vamos a ver, Él es el responsable. Ya dijimos que vamos a llegar a 900 millones de pesos. Claro. Es decir, estamos hablando de 537 a 900 millones, son 400 millones de pesos más. A ver, esos 400 millones de pesos, ¿de qué? ¿De dónde exactamente va a salir? A mí técnico me dicen, oye, a ver, dame una corrida de qué podemos esperar de esto, o cómo podemos recaudar más. Ellos van a sacar sus números fríos y van a decir, lo podemos recaudar con esto, con los vehículos así, haciendo esto, bla, bla, pero no van a ver todos los demás factores que inciden en esto, ¿no? Eso ya le corresponde al titular. Claro. Él ya debe decir esto sí, esto no, esto por qué, dime en qué fundamentas esto. No, imagínate, ahora, lo que menos necesitamos es andar haciendo operativos sociales para andar agarrando vehículos, ¿no? O sea, eso ya es obsoleto. Eso es obsoleto. De los 70, fines de los 70, de los 80, donde veíamos las unidades fiscales parándose en ciertos lugares de las vialidades de Tijuana para tener a las personas con sus carros, a llegarles con esas auditorías que eran pues terribles a los empresarios, que eran situaciones que pues ya habíamos ahora sí que superado, ¿no? Y en el estado, déjame decirte, hay auditores muy talentosos, Como todo en la viña del Señor, también están los malitos. Ah, sí, claro. Pero claro. hay gente muy talentosa, muy gente talentosa. Gente que sabe lo que está Gente haciendo. que sabe y que está profesionalizada, y que tiene criterios uniformes con la federación, porque una de las cosas que decía es que, oye, como que te falta profesionalización, como que te falta eficiencia y te falta eficacia. Hay gente muy profesional, muy eficaz, muy técnica, y que muchas veces por muchas veces por falta de apoyo, no ha crecido, pero con una buena estructura, con buena responsabilidad, a un contribuyente, y eso, nada más que vean la experiencia internacional. Si analizas 20 países en el mundo, no que analices uno al Isabel, que yo me parezco a Portugal, o me parezco a España, o me parezco a Chile. No, si tú analizas 20 países exitosos, analizas cuál fue su evolución en los últimos 100 años, qué hicieron, qué impuestos, qué tasas. Si tú haces un análisis gradual, puedes llegar a la conclusión por qué México no ha evolucionado. Es que todos son fórmulas al final de cuentas, ¿no? Es matemática, porque el tema de las finanzas públicas es matemático. No es de decir, es que no sé qué va a pasar, es que allá porque son así, nuestra cultura es así, nada que ver. Todo tiene que ver con fórmulas, números. Pues imagínate nada más una cosa. Tienes grandes contribuyentes, tienes 40,000 grandes contribuyentes que son personas físicas, tienes un promedio de 10,000 grandes contribuyentes personas morales. Esos son los que mantienen el 63% al país. Es decir, 50,000 personas entre físicas y morales, 50,000 personas aportan el 63% del dinero de este país. Fíjate nada más. Todos aportamos, sí, pero luego voltean y dicen, no, eso se roban el dinero. Bueno, y luego si tienen una política de ir en contra del empresariado porque piensan que son gente que nada en millones y que no tiene conciencia. Sí, que se roba la del dinero. Sí, y esa es una percepción que la población también lo tiene. Sí, es que yo he escuchado inclusive entre gente que trabaja en las empresas, ¿no?
es que sí, los empresarios ya van, ellos tan fácil, ellos se agarran sus cosas y se van, uno es el que se afecta, cosas así. Dices, no, el empresario claro que la sufre cuando le hacen los incrementos de los impuestos de una manera tan criminal, digamos, cuando hay medidas fuertes, pues todo le impacta y el empresario debe ver cómo sostiene su planta de trabajo para seguir dando empleo, ¿no? Y que también hay empresarios o pseudoempresarios, claro, mal también los hay, es que y los han detectado, y que hay vendedores de factura, y que hay evasores. Pero yo te voy a decir una cosa. No se puede catalogar a todos de la misma forma y hacer una política persecutoria en contra de todo el mundo porque se etiqueta a un sector, ¿no? ¿Sabes una cosa que me encanta a mí oír de los funcionarios de alto nivel? Dicen, vamos contra la venta de facturas. Vamos contra los vendedores de facturas. ¿Sabes quién es el principal comprador? El propio, la federación, el estado y los municipios, el gobierno. Los desvíos de fondos de este país se hacen a través de esas entidades. Es decir, los mayores desvíos probados que ha pasado este país, empresas simuladas han usado ese esquema que hoy atacan. Por eso lo conocen. Entonces dice, vamos a atacar, y atacan a tres contribuyentes que agarraron a 5. Y también en ese caso, en ese sentido, hay pues mucho riesgo y mucho peligro, porque estaba escuchando lo que explicabas al respecto pues en otras entrevistas, y es cierto, uno puede en un momento dado dar entrada a un proveedor sin saber que está utilizando facturas falsas, y uno también lleva ya la responsabilidad. Claro. Dicen, no puede ser eso, ¿no? No, pero tu nivel de responsabilidad es pequeño. Ajá. Pero el gobierno te hace desvíos. Sí, claro. En Pemex, tienes facturaciones en aguas ultraprofundas, más de 1500 metros. ¿Y de dónde estarían aguas someras hasta 500 metros, aguas profundas hasta 1500, de 500 a 1500, y aguas ultraprofundas de más de 1500 metros. Facturan $20 millones de servicios de exploración en aguas ultraprofundas. Y ve y revisa si es cierto. Tú dices, a ver, ¿lo hiciste? Ajá. ¿Lo hiciste? Pues ve a ver. No, pues asómate. Pues sí, ¿cuándo? Desasolve de la canalización. Pues ve a ver si se desasolvó. Claro. Es decir, te ponen. Realmente, eso es donde se dan los desvíos de fondos. ¿Queremos atacar la venta de facturas? Pues que ataquen al sistema, que ataquen al gobierno. Pero yo creo que aquí... Que terminen estableciendo medidas que eviten ya eso, ¿no? Claro, y aquí en particular, si vamos a crear un área de comercio exterior, yo no quiero que las personas de menos recursos, los obreros que agarran un carrito, que van a trabajar, a rato se lo estén quitando, ¿no? Exactamente. No tienen seguridad social, no tienen beneficios, no tienen estructura económica, y aparte los afectamos. Ese es un tema que creo se debe de analizar más. Sí, que ya tendremos oportunidad en otra ocasión. Se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Es un placer. Espero que lo podamos hacer más frecuentemente, porque además creo que vendrán muchos temas como estos que van a necesitar de una explicación. Entonces, pues, estás invitado cordialmente. Es un verdadero placer estar aquí. Adolfo, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias a nuestro auditorio.